¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales a la gente que va a observar este video académico. Soy el licenciado Leonardo. En esta ocasión vamos a tocar un tema introductorio sobre el área tributaria. Es importante tener en cuenta algunos conceptos sobre lo que son los tributos en Bolivia. Es por eso que vamos a tocar la temática en esta ocasión, conceptos básicos de lo que son los tributos en Bolivia. Pero antes me encantaría muchísimo que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube con el nombre Profe Leono. Dale me gusta, actívate la campanita para que seas uno de los primeros en enterarte de otro tutorial académico. Clasificación de los tributos en Bolivia. No olvidemos que los tributos se clasifican en impuestos, en tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. Vayamos viendo cada una de estas. La primera, el impuesto. ¿Qué es un impuesto? Bueno, un impuesto tiene como hecho generador una situación prevista por ley. No existe una contraprestación. Es decir, el único que puede exigirnos para el pago de esta es el Estado. No te olvides. Y dentro del impuesto podemos ir clasificando a dos grandes grupos. Veamos qué son los impuestos directos. Bueno, los impuestos directos gravan de manera directa los ingresos de los ciudadanos. En otras palabras, los impuestos directos recaen sobre cada persona con nombre y apellido. Es decir, el ciudadano que deberá pagar el impuesto está claramente identificado. Vamos por los impuestos indirectos. Bueno, gravan el consumo de bienes y servicios. Son susceptibles de trasladarse a un tercero. Los paga el consumidor final, puesto que pueden formar parte del precio de venta. Dentro de estos ejemplos podemos ver el IVA, el ICE y el IEHD. Aunque el responsable de su pago al fisco sea quien venda el bien o servicio, pues la traslación es el mecanismo por el cual el sujeto pasivo obliga a otro agente económico el pago del tributo. La traslación puede ser hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, si bajan los salarios, decimos que el impuesto se traslada hacia atrás. Y si los precios suben, decimos que el impuesto se traslada adelante. Segunda clasificación de los tributos. La tasa. Consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades individuales en el sujeto pasivo. Es decir, el sujeto pasivo somos nosotros, las personas en una región. Estas tasas no deben tener un destino ajeno o actividad que constituye la causa de la obligación. En otras palabras, dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados, que para que los mismos esté establecido su reserva a favor del sector público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. En otras palabras, ¿cuándo vamos a pagar una tasa nosotros como ciudadanos de un país? Cuando la misma nos dé un servicio. Ahí está el origen. Si hay un servicio por parte del Estado, nosotros tenemos que pagar esta tasa en calidad de tributo al Estado. Tercera clasificación, contribuciones especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales? Bueno, son beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales cuyo producto no debe tener un destino ajeno o la financiación de dichas obras o actividades. Entonces vamos a decir que una contribución especial nace de las obras públicas. ¿Y quién hace una obra pública? Puede hacer la alcaldía, puede hacer la gobernación o cualquier otra entidad pública autorizada por el gobierno en ejercicio. Por lo tanto, si nosotros ciudadanos queremos el progreso de nuestro país, el progreso de nuestro departamento, el progreso de nuestro barrio, en alguna oportunidad el Estado, a través de la autoridad pertinente, nos va a pedir que hagamos una contribución especial para el progreso del sector.
En ese caso, nos va a alcanzar esta clasificación de contribuciones especiales. No se olvide. La última clasificación tenemos las patentes municipales. Estas están establecidas según la Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas. Solo la ley puede crear, modificar y suprimir los tributos. Entonces decimos que una patente municipal es un permiso para realizar alguna actividad. Y esta, obviamente, si uno quiere tener una actividad comercial o cualquier otra actividad relacionada en un país, pues tenemos que tener el permiso o la autorización para la realización de estas. ¿Cuál es la estructura del tributo? Es decir, ¿qué conceptos debemos tener claro en mente para poder ver la esencia del tributo en materia tributaria? Veamos algunos conceptos. La primera, ¿qué es el hecho generador o imponible? Bueno, es la causa que da origen al nacimiento de la obligación tributaria, hecho jurídico con relevancia económica. Es decir, el hecho generador es averiguar la causa, dónde se ha generado el suceso. Sobre esta se va a cargar el tributo. En materia imponible u objeto, esta constituye el soporte de la imposición, comprende los elementos que integran los flujos reales en bienes y servicios, nominales en los ingresos y los factores de la producción. En otras palabras, para que sea imponible, tiene que haber alguna materia, y estas se basan en bienes y servicios y en los ingresos y también en los factores de producción a nivel de un país. Tercer concepto, base imponible. La base imponible en materia imponible u objeto está sometido a imposición, expresada en valores o unidades físicas. Es decir, la base imponible es sobre qué te van a cobrar el tributo. Tiene que haber materialidad sobre la misma, expresado en valores o unidades físicas. Otro concepto, alícuota. Esta es una cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica sobre la base imponible para obtener el monto del impuesto a pagar. Cierto, un tributo en cualquier parte del mundo va a tener una alícuota. En algunos casos la alícuota puede ser en un tanto por ciento o ya podría estar determinado en un valor económico. Todo depende mucho cómo el Estado va a cobrar el tributo a los ciudadanos. Pero va a tener un monto específico. Podría ser fijo, podría ser variable. Y eso dependerá mucho de los tributos establecidos a nivel de un país. Sujeto activo es el acreedor del tributo, que en general es el Estado. No olvidemos entonces que el sujeto activo es el Estado. Vamos por otros conceptos. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica obligada por ley al pago del impuesto. Es decir, el sujeto pasivo seremos todos los contribuyentes que vivimos en un país o en una región. Exención. El no pago de tributos por mandato de la ley. Es decir, exención es sinónimo de no pagar tributos. Es decir, va a haber situaciones especiales donde familias o empresas no van a pagar tributos, pero para acreditarse a la misma tenemos que hacer el trámite correspondiente y obviamente tener la documentación pertinente para estar exentos del tributo. Vamos por otros conceptos, los tipos de regímenes. ¿Qué tipo de regímenes hay en nuestro país, en Bolivia? Veamos. El primer régimen es el régimen general. De acuerdo a la ley número 843, son parte del régimen general todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan su actividad o una actividad económica, exceptuando las actividades económicas que pertenecen al régimen especial. Dichas actividades económicas son las que emiten factura. En otras palabras, los que pertenecen al régimen general serán todos los contribuyentes que emiten factura.
Ahora, dentro de este régimen general están los pricos, que serían los principales contribuyentes, los gracos, que serían grandes contribuyentes, y el resto, que serán los demás contribuyentes. Ahora bien, ¿qué contribuyentes pertenecen a este régimen? Pertenecen las personas naturales. Una persona natural es aquella que generalmente ejerce su profesión o cualquier oficio, puede ser un anticrecista, un ahorrista o cualquier otra persona natural. ¿Qué es una empresa unipersonal? Una empresa unipersonal es toda persona natural que realiza actividad económica empresarial. Y una persona jurídica son empresas identificadas por una razón social. Son sociedades conformadas de acuerdo al Código de Comercio, con acta de constitución, con algún testimonio, o de acuerdo al Código Civil en Bolivia. Son asociaciones, fundaciones, entre otros. A esas se denomina persona jurídica. También podemos decir que dentro de este régimen están los contribuyentes directos e independientes, como ser profesionales, técnicos, socios, accionistas de una empresa, personas que reciben ingresos por cuenta propia, catalogadas en el régimen general. Ahora, expliquemos un poquito sobre los PRICO. Debía escuchar que existen personas que pertenecen a esta familia PRICO. Bueno, los que pertenecen a esta familia son principales contribuyentes. Son aquellos que por su volumen de operaciones o importancia fiscal de tributos se constituyen como primordiales para la administración tributaria, los mismos que son clasificados como tal mediante la resolución normativa del directorio. Todos son Newton. Ahora, ¿qué hay de aquellos que pertenecen al Graco? Bueno, Graco significa grandes contribuyentes. Son aquellos que por su volumen de operaciones o importancia fiscal de tributos se encuentran clasificados como tales de acuerdo a su nómina establecida por la Administración Tributaria mediante resolución normativa del directorio. Todos son Newton. ¿Qué hay del otro grupo? Del resto de contribuyentes. Bueno, son aquellos que no se encuentran clasificados como principales contribuyentes, es decir, que no están en el PRICO, ni tampoco están en los grandes contribuyentes en el Graco. Esos serán el resto de contribuyentes en nuestro país. Es decir, ya no existen, tome nota esto, ya no existen contribuyentes que no sean Newton o Newton específico. La diferencia entre Newton y Newton específico radica en que los Newton envían LCB cada mes por el facilito, en cambio los Newton serán específicos. Hay que tomar en cuenta que este sistema computarizado del facilito en nuestros días ya ha quedado, por decirlo así, obsoleto. Pero sirve de referencia cómo es que se utilizaba el facilito en la instancia que estaba activada. Tomen en cuenta eso. Vamos al segundo régimen, que es el régimen especial. Las actividades económicas pertenecen al régimen especial son los siguientes: el STI, régimen tributario simplificado; el STI, sistema tributario integrado; y el RAU, régimen agropecuario unificado; y los que no emiten factura. No olvidemos que estos regímenes especiales son actividades económicas que tienen periodos establecidos para el pago de la misma. Obviamente, si usted pertenece a un régimen simplificado, va a tener un monto a pagar en un tiempo determinado. Por eso están clasificados dentro de los regímenes especiales que también están activadas en nuestra querida Bolivia. Ahora vamos a dar importancia a los impuestos en Bolivia, que es dentro de una clasificación de los tributos en Bolivia. ¿Qué impuestos están vigentes actualmente en Bolivia? Vamos a ir viendo. El primer impuesto vigente en Bolivia está el impuesto al valor agregado, más conocido como el IVA, que fue creado por la ley 843 en el 20 de mayo de 1986 con el decreto supremo 21530. Este impuesto es indirecto. Segundo, RCIVA, régimen complementario al impuesto al valor agregado. Está creado también por la ley 843, mediante el 20 de mayo de 1986, cuyo decreto supremo es el 21531.
Este impuesto también es directo de dominio nacional. Tercero, IUE, Impuesto sobre las utilidades de las empresas, creado por la Ley 1606 del año 22 de diciembre del año 1994, cuyo decreto supremo es el 24051, que está clasificado como impuesto directo de dominio nacional. Número 4. IT, Impuesto a las transacciones, creado por la Ley 843, decreto supremo 21532. Es un impuesto directo de dominio nacional. Número 5. Impuesto a los consumos específicos, IC, creado por la Ley 843, decreto supremo 24053. También es un impuesto directo de dominio nacional. Número 6. TGB, Transmisión gratuita de bienes, creado por la Ley 926 del 25 de marzo de 1987, cuyo decreto supremo es el 21789, que también es un tributo de dominio departamental. Número 7. ISAE, Impuesto a las salidas aéreas al exterior, creado por la Ley 1141 del 23 de febrero de 1990, resolución administrativa 5 de mayo del año 2000. También es un impuesto directo de dominio nacional. Número 8. IEHD, Impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, creado por la Ley 1606 del año 22 de diciembre de 1994, cuyo decreto supremo es el 24055. También es un impuesto indirecto de dominio nacional. Número 9. ITF, Impuesto a las transacciones financieras, creado por la Ley 2646 del 1 de abril del año 2004, decreto supremo 27566. También es un impuesto directo de dominio nacional. Número 10. IDH, Impuesto directo a los hidrocarburos, creado por la Ley 3058 del 19 de mayo de 2005, decreto supremo 28223. Es un impuesto directo de dominio nacional. 11. Impuesto al juego, IJ, creado por la Ley número 60, artículos 35 al 41, decreto supremo 782, RND 10005-11, impuesto nacional. Número 12. Impuesto a la participación al juego, IPJ, creado por la Ley 060 del mes de noviembre de 2010, es un impuesto directo de dominio nacional. Número 13. IPB, Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, creado por la Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, decreto supremo 2424 y 2425. Es un impuesto de dominio municipal. Número 14. IMT, Impuesto municipal a la transferencia de bienes inmuebles y vehículos automotores, creado por la Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994, decreto supremo 24054, es un impuesto de dominio municipal. Número 15. Impuesto a la venta de moneda extranjera, IBME, creado por la ley desde el 20 de septiembre de 2012, es un impuesto directo de dominio nacional. 16. Impuesto a la regalía minera, creado por la Ley 535 del 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, es de competencia de gobiernos autónomos departamentales. Por lo tanto, decimos que en nuestro país hay 16 impuestos vigentes a la fecha. Entonces, dentro de esta clasificación, vamos a decir que los impuestos mencionados son impuestos nacionales coparticipables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el país recibe y lo va a distribuir para todos. Recordarles, dentro de la clasificación, los impuestos nacionales coparticipables son el IVA, RCIVA, IUE, IT, IC, TGB, ISAE, IEHD, IDH, IUE, ITF, IJ, IPJ, IBME. Y los impuestos municipales serían IPB, que sería el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos, y el impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores, IMT. Impuestos departamentales sería el TGB, impuesto a las sucesiones y a las transacciones gratuitas de bienes, regalía minera.
Por último, para poder entender la clasificación de los tributos, tenemos que ver el marco constitucional, quienes están a cargo de la misma para la emisión de leyes y demás. Por eso vamos a decir que las instituciones encargadas de realizar el manejo, control, dirección y administración en cuanto se refiere al sistema tributario boliviano están designadas de acuerdo a la siguiente jerarquía que corresponde, y son las siguientes. Primera, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Es una de las entidades con las que cuenta Bolivia que se encarga del manejo de la política económica. Tiene como función contribuir a la construcción del nuevo modelo económico social comunitario productivo, basado en la concepción del vivir bien, formulando e implementando políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana y promuevan la equidad económica y social, en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado plurinacional. En el marco del ámbito tributario es la principal entidad, es decir, que se encuentra por encima de las entidades que se describen a continuación. Viceministerio de Política Tributaria. El Viceministerio de Política Tributaria, BPT, es una de las instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que coadyuva al diseño y evaluación de la política fiscal, formulando y ejecutando específicamente la política tributaria, arancelaria y aduanera, con el objetivo de precautelar la equidad tributaria y buscar eficiencia en la función recaudadora del Estado. Sus objetivos del Viceministerio de Política Tributaria son analizar, generar y proponer políticas tributarias internas, arancelarias y aduaneras, así como establecer mecanismos de regulación para la tributación de dominio exclusivo de los niveles territoriales autónomos a través de las áreas organizacionales establecidas para este fin, preservando su cumplimiento y su aplicación mediante los órganos operativos ejecutores. Y la última, Servicio de Impuestos Nacionales. En Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, SIN, es quien efectúa el cobro y tiene la directa responsabilidad sobre la recaudación en efectivo y valores de mercado interno, y la aduana nacional se encarga de la recaudación por concepto de impuestos por importaciones, así como el gravamen aduanero. No te olvides. Ahora bien, el Servicio de Impuestos Nacionales enfoca sus actividades al logro de los siguientes objetivos estratégicos que ha ido identificándose a lo largo de los años. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos de los impuestos nacionales en Bolivia? O mejor dicho, del Servicio de Impuestos Nacionales del SIN. 1. Optimizar las recaudaciones tributarias que el Estado plurinacional requiere para el vivir bien de las bolivianas y bolivianos. 2. Desarrollar y aplicar una gestión tributaria progresiva, transparente y de calidad, con sencillez administrativa, logrando una imagen institucional creíble, accesible y respetada. 3. Ser una organización sólida, solvente y transparente por su excelencia en la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los recursos asignados. 4. Desarrollar una cultura organizacional caracterizada por una gestión pública transparente y de cero tolerancias a la corrupción, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos. Así que ya lo sabe, el Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, es el único encargado de la recaudación de tributos, ya que tiene como función principal la recaudación e informar sobre tales impuestos al público en general.